Listo, muchas gracias. Bueno, vamos a dar inicio entonces. Me presento, yo estoy siempre tras de tras de la pantalla. Soy la profe Lorena. Hago parte del equipo de asesorías pedagógicas especializadas. Y en el día de hoy, pues me corresponde esta sesión, estas dos sesiones de sábado a mí. Entonces, bueno, espero que podamos hacer un buen ejercicio el día de hoy. Por favor, igual que con el profe Mauricio, usen los emoticones para participar, levantar la mano. Si alguno tiene alguna situación particular, algún comentario, eh, puede hacerlo abriendo su micrófono. No hay ningún problema. Bueno, em, estoy compartiendo en pantalla, estoy compartiendo en pantalla el cronograma con, digamos, lo central del día de hoy. Entonces, lo central del día de hoy es profundizar sobre la lógica, sobre el método de lógica, sobre cómo leemos, cómo pensamos, ¿sí? Entonces, es importante que sepamos, que recordemos de una u otra manera este cronograma, el profe lo muestra todo el tiempo. Entonces, ¿cómo son esos procesos lógicos para leer? ¿Sí? Entonces, hoy nos vamos a ubicar dentro de la lógica categorial, los procesos mentales, cómo asociamos nuestras ideas, si lo hacemos de forma inductiva o deductiva, y cómo es ese proceso hipotético deductivo. Ustedes traen unas ideas previas porque todos hemos pasado por la formación superior y en la formación superior nos enseñan esos métodos de conocer, cómo conocemos el mundo. Entonces, de forma inductiva, de de lo particular a lo general y de lo deductivo de lo universal a lo particular. Entonces, hoy vamos a profundizar un poco en ello. Me permito entonces compartirles una presentación. Ustedes me dirán si ya se está proyectando. ¿Sí? Gracias. Bueno, en esta proyección, esta presentación elaborada por el equipo, um, hay unas palabras que están subrayadas y tienen un sentido. Entonces los invito para que leamos esa primera diapositiva. Voy a pedirle el favor a Benjamín. Benjamín. Buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias, Benjamín. Buenos días. ¿Me ayudas, por favor, con la lectura de la primera diapositiva? Sí, claro. Gracias. Razonamiento lógico categorial. El razonamiento lógico es el conjunto de procesos mentales en el que asociamos ideas entre sí e interconectamos pensamientos de una forma estructurada y siguiendo las asociaciones pertinentes entre las premisas y las conclusiones. Bueno, se te ocurre algún ejemplo para hablar de esos procesos mentales que todos tenemos en nuestra cabecita, en el que asociamos ideas, interconectemos pensamientos de una forma estructurada? ¿Se te ocurre algún ejemplo, Benjamín? Un ejemplo, bueno, eh, en el día a día hacemos procesos mentales y asociamos ideas e interconectamos pensamientos. eh, en cualquier labor cotidiana. ¿Y eh, qué es eso de lo lógico? que tenga sentido, Ujú. que sea Sí, congruente. sí. Entonces, digamos, nos ponemos primero las medias y luego los zapatos. Lo Exacto. lógico, ¿cierto? Ujú. Nos bañamos y luego nos vestimos. Es Sí, lo lógico. Entonces, todo el tiempo,
estamos llevando a cabo acciones desde la lógica. Cuando esa lógica se rompe, es cuando entramos un poco en confusión. Eh, ¿Qué sería lo lógico en un espacio de aprendizaje como este? Que yo esté en un espacio aislado. En un proceso virtual es complicado, ¿no? Aislarse un poco. En un proceso virtual tendría uno que estar en un espacio aislados, lejos de distractores como un celular, lejos de distractores como, qué sé yo, las mascotas, los niños, son distractores en algún momento, ¿cierto? Pero lo lógico sería que un proceso académico se diera en un espacio concreto. Entonces, que esta clase, por ejemplo, la pudiéramos hacer en un salón de clase y no en un aula virtual como la que estamos hoy. Sin embargo, eh, las distancias, sin embargo, las situaciones que ocurren hacen que tengamos que reunirnos en un espacio virtual. Y lo lógico dentro de estar en un espacio virtual es que yo pueda tener un espacio de aislamiento, pero también de aprendizaje con otros a través de una pantalla. Entonces, quien nos viera hace algunos años diría, o mis vecinos si me vieran en este momento por la ventana, dirían, esa señora está hablando sola, ¿sí? Está hablando sola o le está hablando a una pantalla, a un computador. Pero dentro de lo lógico sabemos que aquí no estoy sola, sino que conmigo están 23 personas en un proceso de aprendizaje, eh, tratando, tratando de estructurar y de aprender nuevas cosas. Entonces, ese razonamiento lógico son todos esos procesos mentales que nosotros hacemos para alcanzar un objetivo. Dentro de un proceso lógico se dice, si yo pago un curso para que me enseñen o para que me recuerden o para que refuercen cómo son procesos de lectura y escritura, lo lógico sería que yo ingrese a las clases, ¿cierto? Lo lógico es que yo participe, lo lógico es que yo mm, esté en función de esto que me están proponiendo, que es aprender a leer, ¿cierto? Aprender a leer. Eh, en la escuela, se lo escuchaba que al profe, y es cierto, en la escuela nos enseñan un poco en los primeros años a decodificar, ¿sí? A aprendernos un código que es el alfabeto, ¿cierto? Y luego nos enseñan a decodificar palabras a través de ese alfabeto. Eh, pero los procesos de lectura son más profundos que decodificar, ¿sí? Los procesos mentales que logramos a través de la lectura, no solamente de eh, lectura lineal o alfabética, sino los procesos de lectura que podemos alcanzar de otros textos, me permiten realizar procesos mentales. ¿Hasta ahí vamos bien? Diana Carolina, ¿tú querías mencionar algo? Bueno, que tiene el micrófono abierto. Dentro de esos procesos mentales y la lógica, por ejemplo, se diría que si yo compro ah, un tiquete de bus para ir de un lugar a otro, lo lógico es que yo me suba en el bus y me vaya en el bus, ¿cierto? Eso es lo lógico. No compro el tiquete de bus o el pasaje de bus para irme caminando. Dentro de la lógica, que parece una palabra manoseada, eh, ocurren todo el tiempo en la vida situaciones no tan lógicas, ¿cierto? Lo lógico es que haya justicia. Lo lógico es que la gente no aguante hambre. Lo lógico es que los animales estén bien cuidados. Pero dentro del el mundo en el que estamos, esa lógica a veces
se rompe, ¿sí? Entonces los niños que deben estar cuidados están solos, ¿sí? Eh, lo lógico es que si yo quiero ser mamá o quiero hacer familia, entonces hago todo para que eso ocurra, ¿cierto? Lo lógico es que si yo no quiero hacer familia ni me quiero replicar, hago todo para que eso no ocurra, ¿sí? No dejo, lo lógico es no es lo que me traiga la vida, que la vida me atropelle, ¿sí? Lo lógico es que si yo quiero hacer un proceso de ingreso o de ascenso a una entidad pública, me preparo para ello. Lo lógico es que leo los documentos que me propone una guía. Lo lógico es que profundizo en los saberes eh, que me van a evaluar ahí. Y lo lógico en ese orden de ideas es que sé a dónde voy a entrar, dónde quiero entrar y hago todo lo posible para ello. ¿Mm? Pero pues yo puedo soñar en colores y quiero un ascenso o quiero un ingreso eh, a la entidad, pero jamás se me atraviesa por la cabeza pensar que hay una estructura de las preguntas y le dejo todo al azar. Si yo me lo merezco, si está, si está de Dios o de los dioses que yo pasé, entonces, no, dentro de esa lógica hay unos procesos mentales y de alguna manera esos procesos deben ser interconectados de una forma estructurada, de una forma estructurada. Tengo que hacer unos pasos para ello. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Listo? Listo. Siguiente diapositiva. ¿Me puede ayudar, por favor, Daisy, con la lectura? Claro que sí, razonamiento lógico categorial. Ujú. Escuchan, cambio de red, creo que Se corta. ¿vale? Comunicación. El razonamiento humano, que es la... Hola, ¿Ustedes escuchan bien? Yo escucho entrecortado. ahora sí escuchas mejor. Dale, Daisy. Listo, razonamiento lógico categorial. El razonamiento humano puede clasificarse en distintos grupos dependiendo de cómo realicemos las interconexiones de ideas. Es decir, tenemos diferentes tipos de función de cómo estructuramos nuestros pensamientos para llegar a conclusiones. Vamos con la siguiente. La primera. Dale, porfa, Daisy. Razonamiento deductivo. El razonamiento deductivo es aquel en el que, como su propio nombre indica, deducimos cosas. Es el conjunto de procesos cognitivos en el que se fundamenta la deducción. Es el tipo de razonamiento que, partiendo de unas premisas universales, llega a conclusiones particulares. Es la forma de razonar más vinculada a la pura lógica. Pasamos de lo universal a lo específico. Listo. ¿Recuerda en sus clases en la universidad o las clases de... Esto es filosofía pura, pero también es el método científico, ¿cierto? Entonces pasamos de ideas universales a conclusiones particulares. Eh, Daisy, ¿podrías tal vez algún ejemplo? ¿Tener algún ejemplo? ¿Se te ocurre? Em, Ideas universales a del universal a lo específico. A ver qué ejemplo puedo dar. Pasamos de lo universal a lo... Ay, no sé. A ver, ayúdame, Lady. ¿Qué ejemplo puede ser de lo universal a lo específico? Bueno, ¿a quién se le ocurre? Yo diría, por ejemplo, ¿me escuchan? Perdón. Hablan con Cindy. Sí, Cindy, te escuchamos Pues, por perfecto. ejemplo, una idea. El universo está compuesto de muchos galaxias.
algo Ujú, específico. Nosotros hacemos parte de la galaxia Vía Láctea. ujú. Pues ahí sería un poco más específico. Lo universal es que hay muchas galaxias. Bueno, puede servir como ejemplo, sí. Listo, entonces pasamos de eso universal a lo específico, a lo particular. Mm, O- Otro a ver, ejemplo venga. sería que, bueno, por lo menos que todos los funcionarios públicos estamos obligados a cumplir la normatividad, la ley. Sí, Eh, yo soy funcionario público, por lo tanto debo cumplir la ley. ok, perfecto, perfecto. En este razonamiento deductivo digamos que está asociado a la lógica, cabe el error a esa asociación que nosotros podemos hacer, por ejemplo, con el ejemplo que coloca Benjamín. Los funcionarios públicos estamos obligados a cumplir la ley, por lo tanto, si yo soy funcionaria pública, estoy sujeta a cumplir la ley. ¿Pasa en lo real? ¿Todos los funcionarios públicos cumplimos la ley? ¿Qué pasa cuando se rompe esa lógica? Benjamín. Cuando se rompe la lógica, pues obviamente todos los funcionarios no cumplen la ley. Por lo tanto, tendrán consecuencias. Perfecto. Entonces, si yo soy funcionario, sé que debo cumplir la ley más que cualquier otro ciudadano. Pero si yo no cumplo la ley, hay consecuencias más severas para mí como funcionario público, ¿cierto? Es claro. Entonces, Sí. ese razonamiento deductivo, llevémoslo al caso de la DIAN. Entonces, en la DIAN sé que hay un manual de funciones, ¿cierto? Y en ese manual de funciones hay unas premisas a las que yo debo eh, adherirme, que yo debo cumplir, ¿sí? Si yo no tengo la capacidad de cumplir con ello, entonces estoy incurriendo, podría ser hasta en un delito. Eh, Poniendo esto de manera más coloquial, siempre han dicho que los funcionarios públicos em, trabajamos a media marcha, que los funcionarios públicos somos negligentes en algunos momentos. ¿Qué opinan ustedes de eso? Que el funcionamiento mismo del Estado es lento. ¿Qué dices, Eliana? Eliana, Sí, puede ser, porque de hecho para eso también están como otras acciones como el derecho de petición, la tutela, como para ujú. hacer vivos esos derechos de los ciudadanos. Pero ¿qué opinas sobre el hecho de que se nos catalogue a los funcionarios públicos como eh, pues lentos, negligentes, que hace que no podamos cumplir con nuestras funciones de manera efectiva? Depende del punto de vista de la persona que lo opine, porque de alguna manera hay que seguir un conducto regular, entonces tal vez muchas personas no son o no tienen como la conciencia de que todo tiene un procedimiento. Entonces, en nuestra lógica, muy bien, Eliana, en nuestra lógica como funcionarios sabemos que no podemos hacer las cosas de inmediato, que hay un proceso para hacerlas, ¿cierto? Y en la lógica del ciudadano es que todo funciona de manera muy lenta. ¿Me van entendiendo ese razonamiento deductivo? Depende de los ojos de quien lo esté utilizando. Entonces, para mí como funcionaria sé que yo no puedo saltarme un paso, que debo hacerlos todos, ¿sí? Porque si no los hago de la manera como está estipulado, puedo llegar a incurrir en una sanción, ¿cierto? Pero un ciudadano común podría llegar a creer que estoy siendo negligente o no estoy haciendo mi trabajo. Entonces, por ejemplo, les hablo de mi trabajo de base.
Yo soy maestra también de la Secretaría de Educación y como maestra tengo unas obligaciones muy claras sobre el cuidado y la defensa de los derechos de los niños y las niñas, ¿sí? Entonces, si en algún momento yo detecto o puedo identificar que en un hogar hay maltrato familiar, que hay una presunción de consumo de sustancias, que hay una presunción de, de abuso sexual, ¿qué debo hacer yo como funcionaria? ¿Qué creen que tengo que hacer? ¿Cuál es mi función? Denunciar ante las autoridades. Denunciar. Entonces yo tengo que ir a la fiscalía y denunciar. Yo como Pues, maestra debo ir a a la fiscalía. pues ante los No, yo creería, entes, perdón, Dale, Cindy, dale. yo creería que el primer conducto es hablar con los superiores de uno y me imagino que intervendrá en la parte psicológica del colegio y de ahí se hará como una recopilación de información para que después la puedan pasar. Si hay un ente, no sé si es el bienestar familiar o la fiscalía, pueda revisar ese tema, ¿no? Listo. ¿Qué dices? Estaba hablando, era Cindy ahorita, pero antes estaba hablando Yonaira. Yonaira. Yonaira, tú que completa la idea, porfa. Hola, sí, pues de acuerdo con mi compañera, pues denunciarlo ante los entes, primero a nivel del colegio o del ente de educación, y Sí, pues ya si continúa, pues para poner ante la fiscalía o los demás entes ya a nivel nacional. listo. Entonces yo como profe de mi colegio, como funcionaria, lo primero que debo proteger es lo que me acaba de decir el niño, lo que yo acabo de identificar. Luego de ello, dentro de los pasos lógicos que debo hacer es reportar a quien corresponde, que en las instituciones educativas corresponde al docente orientador. El docente orientador o las orientadoras o los orientadores de los colegios deben activar una alerta. ¿Cómo se activa la alerta? En una plataforma a donde llega la información a ICBF primero, ¿sí? Ya actuando ICBF, ellos hacen las investigaciones a las que haya lugar y hacen las denuncias pertinentes. Yo como profe de aula no hago denuncias a bienestar familiar, no las hago, ni tampoco emito juicios porque no soy juez. No tengo que recopilar pruebas porque no me corresponde, no hago parte de la fiscalía. Es decir, dentro de esa lógica hay todo un proceso que fundamenta las acciones de cada funcionario. Y entonces en ese proceso, cualquier ciudadano común podría decir se le está vulnerando el derecho a ese niño o esa niña que dejó ver lo que está ocurriendo en su casa. ¿Ven lo complejo del funcionamiento, por ejemplo, en el caso de las instituciones educativas? Es una situación bien compleja, por eso esos procesos se demoran tanto. Y mientras tanto, lo lógico, entre comillas, sería que se retirara al niño de ese lugar y de ese ambiente en el que está siendo vulnerados sus derechos, pero no necesariamente, porque es apenas una denuncia que se hace y que hay que hacer un proceso de investigación porque nadie es culpable hasta que se le demuestre lo contrario. Entonces también se puede cometer una injusticia. Entonces, es bien complejo. En el caso de ustedes, en el funcionamiento de la DIAN, también hay procesos que se tardan, que son demorados, ¿sí? Y no es que el Estado en sí mismo sea una eh, lento, una carga muy pesada, ¿sí? Sino que todos esos procesos ralentizan, claro que sí, pero hacen parte de, de esa búsqueda de hallar justicia o hacer lo que corresponde dentro del marco de la ley.
Entonces, en ese racionamiento deductivo podemos caer en errores, ¿no? Entonces, creer que eso universal necesariamente me va a explicar lo particular o lo específico. Vamos a ver si eso es tan así. Razonamiento deductivo. Miren este ejemplo. ¿Me puede ayudar con la lectura, por favor, Lida? Claro que sí. Gracias. Razonamiento deductivo. Ejemplo. Si sabemos que todos los habitantes de Francia son franceses y que París es una ciudad de Francia, dos premisas generales, podemos razonar de forma deductiva que todas las personas de París son francesas. Bueno, Lida, ¿qué opinas tú del ejemplo? Pues que digamos que sí es como una deducción a partir de un concepto, pero pues digamos en cierta manera estaría equivocado, Por, porque no todas las personas que están en París pues son francesas, digamos para nuestra concepción de ciudadanos de en este caso de Francia. bueno, ¿qué opina Ricardo? Ricardo, Por aquí dice que si sabemos que todos los habitantes de Francia son franceses y que París es una ciudad de Francia, dos premisas generales. Podemos razonar de forma deductiva que todas las personas de París son francesas. Pues aquí no sabemos si hay una afirmación, ¿sí? Primero que todo. Y, y como dice la compañera, todas las personas que están en Francia no tienen la nacionalidad francesa. Entonces no hay una afirmación como más clara para poder determinar este ejemplo de razonamiento deductivo. pues lo lógico ahí es que todas las personas que vivan en París son francesas porque París es una ciudad de Francia. Pongámoslo aquí más cercano a nuestro continente. Bogotá es una ciudad colombiana. Bogotá es una ciudad colombiana. Es decir, que todos los que vivimos en Bogotá, todos los que vivimos en Bogotá somos colombianos. Eso es, dentro de la lógica deductiva, podríamos decir que sí. Pero en la realidad es así. No, ¿Quiénes vivimos en Bogotá solamente colombianos? hay personas extranjeras, Hay personas extranjeras. desplazadas. Mm, que llegan aquí por múltiples situaciones. Pero en Bogotá no solamente hay colombianos, aunque Bogotá sea una ciudad colombiana. Llevemos el ejemplo a lo más cercano que tenemos de una posible bomba, eh, eh, una posible guerra civil, y es Estados Unidos. Entonces, en este momento, ¿qué está ocurriendo en Estados Unidos? Dentro de la lógica de Trump, ¿quiénes deberían ocupar las ciudades de Estados Unidos? Angelo. Buenos días. Buenos Solo días. deberían, pues para él, dentro de las lógicas, básicamente que solo perciben personas nacidas en Estados Unidos. Listo. ¿Y qué está pasando con con las personas no nacidas en Estados Unidos? ¿Cuál es la pretensión de Trump? Fue que sean deportadas, Ujú. Que sean deportadas a sus lugares de origen. correcto. Qué opinas de esa situación? ¿Será posible que las personas solo se queden toda su vida en el lugar donde nacieron? No es algo que precisamente sería ilógico. Ujú. Entonces,
a pesar de que yo tenga la nacionalidad, el origen, que venga del lugar que venga, yo tendría derecho a estar en cualquier parte del planeta, ¿cierto? Y a donde vaya, dentro de lo lógico, debo cumplir la ley, ¿cierto? Los ilegales están cumpliendo la ley que los En ese hace, orden de, que en los ese hace orden de, ilegales, perdón. Ángelo. Dale, que los hace ilegales. ¿Qué los hace ilegales? Pues no tener efectivamente legalizada su nacionalidad o la nacionalidad norteamericana. Y eso los hace delincuentes. Si lo vemos dentro del marco de la ley, sí. Y eso entonces justificaría el hecho de que los saquen esposados, que busquen a los niños, que busquen a los papás en las entradas de los jardines de los colegios, que saquen a la gente de sus lugares de trabajo y todo lo que está ocurriendo con ese cuerpo armado que es el ICE. ¿Lo justificaría? Sí, digamos, en mi forma de pensar, no, me parece que es un atropello y que efectivamente atenta contra el derecho, contra el, ¿cómo decirlo? Contra el, sí, el derecho fundamental que pues es ser libre y pues tener un proceso eh, de, en el cual se pueda llegar a manejar de una forma razonable el tema de determinar si la persona eh, cumpla o que se le pueda dar una oportunidad para que pueda cumplir con la ley. Listo. Entonces, ya tocas un punto muy importante. Las personas que están como ilegales probablemente no quieran estar como ilegales. Pero ¿qué hace que sigan en ilegalidad? Que no hay garantías para que hagan ese proceso de legalidad y que paguen impuestos como el resto de las personas nacionales. ¿Sí? Aquí en Colombia hay muchas personas de muchas nacionalidades y hacen su proceso de legalización en un país y empiezan a adaptarse a ese lugar y a cumplir la ley. Entonces el discurso no va en contra de si ellos quieren o no quieren seguir siendo ilegales, sino que eh, se rompió esa lógica de esa lógica de la migración y se convirtió la migración como un derecho y se convirtió en la migración como un delito. El migrante no es delincuente, el migrante está movilizándose, ¿sí? Pero quisiéramos pensar que este mundo no es tan ilógico, pero en este momento, en este momento, por ejemplo, mm, no quiero politizar, pero es evidente, es evidente que las cosas que están ocurriendo en Estados Unidos eh, rompe con los derechos humanos, ¿sí? Una nación que dice ser una nación que respeta los derechos, que es es la nación más, pues, de la libertad y está haciendo con sus habitantes y con sus nacionales todo lo contrario. Entonces rompe esa lógica, ¿sí? Bueno, sigamos. Vamos con la siguiente diapositiva. ¿Hasta ahí vamos claros? ¿O hay alguna pregunta? Angelo, ¿levantaste la mano? No, perdón, ya la bajé. Ah, era el puñito. Correcto. Listo. Vamos entonces al razonamiento. Estamos en el razonamiento deductivo, perdón, me devolví. 4, este fue el ejemplo. 5. Razonamiento inductivo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el deductivo y el inductivo? El inductivo parte de lo específico a lo universal. ¿Me ayudas con la lectura, por favor? A ver, ¿a quién le preguntamos? A Jason.
Jason. Hola, buenos días. Buenos días, Jason. ¿Me ayudas, por favor, con la lectura? Sí, señora. Gracias. El razonamiento deductivo es el caso contrario al anterior. Es el conjunto de procesos cognitivos en el que en el que se fundamenta, como su propio nombre lo indica, la inducción. Es el razonamiento que nos permite inducir cosas que no es lo mismo que es deducirlas. En este sentido, es un razonamiento menos lógico, pero más probabilístico. Bueno, ¿podríamos pensar en un ejemplo de ello? Un pensamiento en el que podemos inducir cosas y no deducirlas. A ver, o sea, aquí entre los asistentes, Marisol. Pues la verdad no se me ocurre en este momento es o sea, como un ejemplo claro de cómo sería un tema más probabilístico. Bueno, Ahí si sí, dice que, estoy perdida. bueno, si dice que este razonamiento nos permite inducir cosas y no deducir. Inducir. A ver, Benjamín. Bueno, por ejemplo, en la costa, el vallenato es originario de la costa atlántica. Entonces Ujú. inducimos que todos los costeños les gusta el vallenato. ¿Inducimos o deducimos? Perdón, perdón, deducimos que todos los costeños les gusta el vallenato. Ajá, ¿Podría ser así? pero ese sería del anterior, del razonamiento deductivo. Pero Mm, usando tu ejemplo, Benjamín, listo, si tú eres de la costa atlántica, puedes inducir a que tus hijos y tus familiares también les guste el vallenato, ¿cierto? ujú. Sí. Entonces, yo como miembro de tu familia, puedo decir que me gusta el vallenato, sí, porque nací en la costa atlántica, pero también porque desde mi familia me enseñaron a amar y querer el vallenato, ¿ya? Esa premisa se rompe desde lo... eh, Profe, dime. ¿puedes volver a repetir como ese razonamiento que hiciste que como que me perdí? Bueno, Benjamín nos pone un ejemplo muy claro. Entonces, Benjamín dice, desde lo deductivo, Benjamín dice, el vallenato es propio de la costa atlántica. Entonces, todos los que viven en la costa atlántica aman el vallenato. ¿Eso sería inductivo o deductivo? Deductivo, de acuerdo a lo que, Deductivo. y también de acuerdo a lo que dijiste, sí, señora. Pero Es la deductivo. siguiente parte fue la que me perdí. Entonces, por ejemplo, Benjamín, que es de la costa atlántica, puede inducir a su familia a que ame el vallenato, ¿cierto? Porque él ama el vallenato. ¿Será lógico esa situación? ¿Será que Benjamín les enseñaría, por ejemplo, a escuchar salsa? No, Benjamín les enseñaría a escuchar lo que él ama, que es el vallenato, al haber nacido y escuchar vallenato en la costa atlántica. ¿Es lógico lo que estoy diciendo o no? Cindy. Sí, sí. Sí, ahí ya entonces empieza, ya ahora se entiende el tema de las probabilidades. Que puede ser Exacto, que les guste como puede exacto. ser. Entonces, Así es, Marisol. Entonces, es probable que Benjamín le enseñe a sus familiares a amar el vallenato, pero es probable que uno de sus hijos diga, no, a mí no me gusta eso. A mí me gusta escuchar salsa, me gusta el reggaetón, me gusta el rock. Y eso rompería con esa lógica. ¿Cierto, Benjamín?
Sí, correcto. Listo. O de Entonces, pronto le gusta el K-pop o una cosa así. exacto, exacto. ¿Eso lo hace menos costeño? No, no. No, no. Simplemente estamos, desde el pensamiento deductivo, diríamos que lo lógico es que le guste el vallenato. Pero puede romper esa lógica y decir me gusta otra cosa. Pero dentro del pensamiento lógico, lo lógico es que los amantes del vallenato enseñen a los suyos a amar el vallenato. Eso sería lo lógico. Entonces ahí estamos viendo los dos tipos de razonamiento, deductivo e inductivo. Benjamín, ese ejemplo estuvo genial. Sigamos. Qué pena, profesora. Buenos Dime. días. Buenos días. Pero será usted tan amable, qué pena, explicarlo desde otro ejemplo, porque la verdad no lo he logrado captar, lo del racionamiento inductivo. O sea, no, con el ejemplo no logré, pues, como, o sea, porque de acuerdo ¿cómo se llama? La definición que tenemos aquí, es decir, Sí. el inductivo es, o sea, el que me lleva por medio de la inducción a algo verdadero o algo así. Me quitó la diapositiva. No es Es algo decir, verdadero. aplica, No es algo no es verdadero, es decir, algo lógico. Te voy a poner otro ejemplo. Te voy a poner otro ejemplo. qué ¿Con pena, quién estoy hablando? Espérame, ¿con quién estoy con hablando? Marisol. Marisol. Listo. Marisol, ¿tú practicas alguna religión? Eh, mm, sí, Bueno, qué religión practicas? eh, cristiana. Tú eres cristiana. Listo. Eh, digamos que si tú me dices que tú eres cristiana, yo puedo deducir que te acoges a todos los principios y los fundamentos del cristianismo, ¿cierto? Que aplicas la caridad, el amor al prójimo, que crees en, ¿qué te digo yo? Que crees en la, en la vida después de la muerte, que crees en la promesa misma de Cristo de la resurrección. Sí, yo podría decir todo eso Ujú, si tú me dices que eres cristiana, ¿cierto? ujú. Y en ese sentido, eh, tú induces, dentro de tu lógica, induces para que tu familia practique el cristianismo, ¿cierto? Ah, ok. Ah, ya lo entiendo. ¿Cómo induces a Ya. los tuyos para que practiquen el cristianismo? Hablándoles de Cristo, hablándoles de la Biblia, Sí, enseñándoles la palabra, por decirlo así, sí, y de pronto con un comportamiento que los lleve bueno, funciona lo que ella practica. ok, listo, Pero si Marisol. me ven a hacer lo contrario, pues no los voy a inducir a Sí, sí, eso. pero Bueno, puede, listo. Marisol, pero espera, termino el ejemplo. Pero puede que ocurra que en tu familia alguno de tus familiares diga, no, no, yo no creo en Cristo. Eh, Sí. tengo otra creencia espiritual eh, o no tengo ninguna creencia. Ujú. Y dentro de tu lógica, no la verdad, sino tu lógica, se rompe, la tuya. Eh, exacto. Y esa otra persona empieza a construir su propia lógica. ¿Sí me hago Ok, entender? perfecto, ya le entendí. Ahora sí ya me quedó claro, profesora. Ah, bueno, Gracias. ¿al- ¿alguno tiene pregunta al respecto? Disculpa, profe, no tengo Dime. pregunta, pero es que Jason está escribiendo que se salió de la reunión, que si por favor le pueden volver a dar ingreso. Ay, permíteme un segundito. Pero no lo veo aquí en la sala de espera. Dile que intente otra vez, no lo veo en la sala de espera. Vale. Bueno, acá estoy pendiente. Voy a cambiar la diapositiva. A ver si ahí vamos entendiendo con los ejemplos. Ricardo, ¿me ayudas por favor con la lectura?
Razonamiento inductivo. Es decir, aplicamos lo que vemos en un caso concreto a lo que, según nuestro razonamiento, se aplicará siempre. Pensamos de lo específico a lo universal. Listo. Entonces ahí, según eso, pilas con lo que dice en la diapositiva, según nuestro razonamiento. Por eso yo no hablo de verdad, ¿sí? No hablamos de una verdad absoluta. Aquí estamos entendiendo cómo conocemos el mundo. Entonces, unos conocen el mundo desde lo universal y lo relacionan con lo particular. Otros conocemos el mundo desde lo personal o desde lo específico o desde lo particular y lo relacionamos con lo universal. Entonces, cuando, por ejemplo, estamos siendo niños o adolescentes, eh, si partimos de lo universal, entonces yo digo cómo se comportan las mujeres, cómo hablan las mujeres, cómo se visten las mujeres, cómo se comportan en ciertos espacios las mujeres. Estoy hablando desde mi rol, ¿sí? Y lo mismo hacen los hombres. Pero desde lo universal a lo específico. Pero desde lo específico, no me gusta cómo se comportan las mujeres, no me gusta, yo quisiera hacer otra cosa, pensar otra cosa. No estamos hablando de la verdad, sino nuestro razonamiento, los pensamientos que tenemos todo el tiempo en la cabeza, todo lo que nos llama a conocer el mundo y a transformar el mundo. Entonces es más complejo que solamente decir, si yo hago esto, necesariamente va a ocurrir esto, o si no hago esto, va a pasar esto. Entonces, en el caso que propone Benjamín del vallenato, o en el caso que yo propongo con Marisol de la religión, en algún lado, la decisión propia de otros hace que le guste el vallenato o no le guste, o que crea y se afirme en una religión o no. ¿Ven? Lo que no quiere decir que sea, que se falte a la verdad. Que se diga que el vallenato no le gusta, no quiere decir que se falte a la verdad. O que se diga que cree en otro Dios, no quiere decir que se falte a la verdad. ¿Me hago entender? Entonces es la manera en que conocemos el mundo según nuestro razonamiento. Según nuestro razonamiento. Nunca llegó Jason, no lo vi. Razonamiento inductivo, vamos a ver el ejemplo. Por favor, Ilmer. Ilmer. Ilmer está. Ilmer Arley. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Dije bien tu nombre? Perdón. Sí, señora. Listo. ¿Me ayudas con la lectura, por favor? Ejemplo. Perdón, razonamiento inductivo. Ejemplo. Si vemos que una paloma pone huevos, que una gallina pone huevos, que un avestruz pone huevos, que un loro pone huevos, etcétera, sucesión de muchos casos particulares, podemos llegar a la conclusión de que todas las aves ponen huevos. Estamos induciendo una conclusión universal. Bueno, aquí hay algún experto en aves. ¿Todas las aves ponen huevos? Pues mi lógica, yo pienso que no todas las aves ponen huevos, o no sé si estoy equivocado. Bueno, ¿qué dice Diana? ¿Todas las aves ponen huevos? Sí, porque es una característica de su especie. Sí, de acuerdo. ¿Todas las aves ponen huevos? Sí. Échese rápido una miradita en Google a ver si todas las aves ponen huevos. Para mí, todas las aves no ponen huevos. Lina, no todas las aves ponen huevos. No, el hecho de que sean aves no quiere decir que pongan huevos. Lina,
¿Puedes darme un ejemplo de un ave que no ponga huevos? Ya reviso, Tranquila, espérame, miro. si revisen frescos. Para eso es Google. Sí, ahí en Google dice que sí, que todas las aves, todas las especies de aves son ovíparas, lo que significa que se reproducen poniendo huevos. Las hembras producen huevos que se desarrollan, bla, 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 bla. Sí, ahí dice que todas. Digamos que la característica es que sean aves hembras, ¿no? Porque los machos no ponen huevos. Mm. ¿Alguno encontró alguno que no ponga huevos? Vamos a ver. Aplicaría decir que pues solo las aves hembras, mientras que las aves machos no. Dice, todas las especies de aves ponen huevos. Los machos de cualquier ave no ponen huevos. Entonces, ¿eso rompe nuestra lógica? Una No, paloma pone huevos, una gallina pone huevos, un avestruz pone huevos, un loro pone huevos. Podemos llegar a la conclusión de que todas las aves ponen huevos y esta conclusión sería general, pero rompe el hecho de que un ave no ponga huevos porque es macho. Les hago la pregunta. no. Ahí hablas de género, pero estamos hablando es de especie en este caso, ¿no? Y Sí, es un ave, entonces todas las aves van a poner huevos. Es como si dijéramos que nosotros no, como especie, no tendríamos hijos, digamos que por parto, ¿sí? sí, Porque uno es género masculino y el otro es género femenino. No cambiaríamos como la consideración. sí, sí, listo. Entonces, este método inductivo también nos puede llegar a hacer caer en error, ¿cierto? Lo que podemos ir concluyendo en últimas, perdón, lo que podemos ir concluyendo em, es que no hay una única forma de llegar a conocer la verdad. Hay múltiples, la verdad no, el conocimiento. La verdad, la palabra verdad viene de versión y la versión la da cada sujeto, ¿sí? Hay verdades, digamos que son personales, son versiones del mundo. No hay verdades absolutas. Lo concreto es que todos vamos en búsqueda del conocimiento. En la manera en cómo pensamos y cómo llegamos a ese conocimiento, dentro de esta forma, dentro de esta explicación científica, hasta el momento son dos, la forma deductiva y la forma inductiva. Son dos maneras de llegar. Entonces, de lo deductivo, de lo universal, ay, se me cayó la lámpara, de lo universal a lo particular, ¿sí? Y de lo inductivo, de lo específico a lo universal, de lo particular a lo universal. ¿Vamos bien ahí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo bien? ¿Todo bien? No los veo, es que no los veo. Ya me toca ponerlos acá Hola, para. perdón, yo te quiero hacer una pregunta. Buenos días Dale, para todos. buenos En días. este orden de ideas, haciendo como un breve resumen de los, de los métodos, pues, de inductivo, deducción, ¿cómo los podemos como enlazar? Yo deduzco que los animales, las aves, los ovíparos, todos producen huevos, independientemente que estemos hablando o especificando que son machos o hembras, o deduzco, ¿cómo lo puedo como enlazar?
Este es el ejemplo de las aves es un ejemplo inductivo y es de acuerdo a mi experiencia o la experiencia del mundo frente a las aves. Entonces, todos hemos visto que la paloma pone huevos y no lo hemos visto nosotros concretamente. Digamos que es evidente que colocan huevos, que la gallina pone huevos, que el avestruz pone huevos. Sí, y entonces en esa medida nosotros decimos, como todos ponen huevos, entonces todas las aves ponen huevos. Por eso les decía que si había algún experto en aves que pudiera decirme lo contrario. Y debe haber alguna ave que no pone huevos. Y entonces les digo, busquen qué ave no pone huevos. Hasta el momento no hemos encontrado un ave que no ponga huevos. ¿Eso quiere decir que todas las aves ponen huevos? Que tenemos el conocimiento completo, todos, para decir, ¿todas las aves ponen huevos? Voy a ponerte otro ejemplo para que lo vayamos entendiendo. En otro momento de la historia, las personas decían que la Tierra era plana. Y todos decíamos, sí, pues digamos que la gente de esa época decía, sí, la Tierra era plana. La Tierra es plana. Claro, miren la línea, miren hacia el frente. Nunca se ve que sea un óvalo, se ve una línea que separa el mar, si estoy en la playa, el mar del cielo o las montañas del cielo. Hay una línea del horizonte y esa es plana. Claro, la Tierra es plana. Desde mis sentidos, desde la vista, yo podría decir si la Tierra es plana. ¿Qué hace que ese saber o ese razonamiento lógico logrado a través de mis sentidos se rompa? ¿O ustedes creen que la Tierra es plana? Lina, ¿tú crees que la Tierra es plana? Pues a hoy, como que sé que no es plana, pues digo que no es plana, que es redonda. ¿Qué haría, tú qué crees que haría que se cambiara ese razonamiento inductivo que está mediado por los sentidos? Que ese razonamiento lo convierta en deductivo, deduciendo de lo que acabas de relacionar, de las líneas, del infinito, pues que uno trata como de creer que la Tierra continúa como en un horizonte. Si fuese así por esas similitudes o por esa parte de observación, diría uno, pues deduzco pues que hay un infinito que no se acaba, podría ser, ¿cierto? Que hay nunca para la extensión de la tierra o del agua o lo que sea. Es que Pero pensé, pues ya, sí, dime, pero no, dale, dale. ya existe como mentalmente como esos parámetros de donde yo digo, no, pues de acuerdo a la historia y a las imágenes, pues la Tierra es redonda porque cae, porque porque circula, bueno, no sé. Muy bien, hasta ahí. Alguno que me dijera aquí que la Tierra es plana, yo le diría cuál es la esquina, dónde queda la esquina donde yo llegue y me caiga. ¿Sí? Entonces, los viajeros, los geógrafos, eh, los, los científicos han podido comprobar, pero también las personas hemos podido comprobar que la Tierra es redonda porque en ningún momento llegamos a una esquina o a un lugar donde esta es la esquina de la parte superior de la Tierra, entonces de aquí empezamos a movernos por la lateral derecha o por la lateral izquierda o por debajo. ¿M? Si nos quedamos solo con la impresión de nuestros sentidos, diríamos, sí, la Tierra es plana, pero con la experiencia misma y los avances de la ciencia, de los exploradores, de los viajeros, hemos podido comprobar que la Tierra es redonda, ni siquiera redonda totalmente, sino ovoide. ¿M? Y dentro de esa lógica, si ampliamos mucho más o nos vamos profundizando mucho más, los seres humanos solo conocemos una parte del océano, no conocemos las profundidades del océano. Ya podríamos decir que conocemos la superficie de la Tierra, por fuera, pero hacia adentro
hasta el interior de los océanos no conocemos. Entonces, hasta ahora, habrán algunos que han llegado a una profundidad, pero no se ha logrado llegar hasta el centro o hasta el inicio o hasta el final del océano. No ha sido posible, ¿sí? No podríamos afirmar, este es el fin, este es el inicio del océano, por ejemplo. No quiere decir que podamos cerrar conclusiones y decir la profundidad del océano es tal. No, no porque el hombre no ha podido explorar, ni siquiera su inteligencia le ha dado para hacer instrumentos que lleguen hasta lo profundo del océano. ¿Sí? Desde el pensamiento inductivo podríamos decir que solo existe vida tal y como la conocemos aquí en este planeta. Pero este pensamiento queda corto y ya podríamos decir que hay otras formas de vida en otros planetas. Y eso es increíble porque eso nos mueve la cabeza muchísimo. El razonamiento inductivo muchas veces nos nos pone un marco mental y ahí quedamos, ¿sí? Cuando podemos romper ese marco mental, somos capaces de conocer otras cosas y se amplía nuestro universo, nuestra cabeza, lo que pensemos, lo que pensamos y creemos, ¿sí? Bueno, digamos, esta es otra forma de, mm, de acercarnos al conocimiento. La tercera. La primera, razonamiento deductivo. La segunda, razonamiento inductivo. Ahora nos vamos a meter con el razonamiento hipotético deductivo. Lina, ¿me ayudas con la lectura, por favor? Claro. Razonamiento hipotético deductivo. El razonamiento hipotético deductivo mezcla componentes de los dos que hemos visto antes, cosa que hace que sea el más difícil de explicar, pero el que nos permite razonar de la forma más fiel a la realidad posible. Debemos empezar la explicación diciendo que este tipo de razonamiento es el pilar del pensamiento científico. El método científico se basa en él. Listo. Estas dos palabras que te dicen, lo hipotético deductivo. Cuando uno dice hipotéticamente hablando, Ujú. que es literal, casi que lo que dice la palabra es lo que se está transmitiendo. ¿Algo así? Hipotético es literal, no. ¿No? Hipotético es probabilístico. Yo doy una hipótesis para explicar algo. Puede que esa hipótesis se compruebe o esa hipótesis se derrumbe. ¿Sí? Esa hipótesis, una hipótesis siempre se lanza con la intención de ser comprobada o de ser destruida. ¿Sí? La hipótesis es una idea explicativa sobre algo. Una idea explicativa sobre algo. Y si es el razonamiento hipotético deductivo, partirá de lo universal o de lo específico. Pues yo tengo entendido que combina lo racional con lo experimental, ¿no? Con lo vivido. Ujú. Sí, entonces dice, combina las dos cosas. Esto hipotético es mi explicación o mi idea explicativa sobre algo y esto deductivo es lo universal. Entonces dice, es la base del pensamiento científico y del método científico. Yo me imagino que todos ustedes tuvieron que hacer una tesis, lanzar una tesis y defender esa tesis en su proceso académico. Entonces, no sé cómo, por ejemplo, les voy a hablar de mi tesis
de mi tesis de la maestría. En mi tesis de la maestría yo hablaba de los procesos de inclusión en la escuela. Entonces mi tesis, los procesos de inclusión es la educación que se le debe dar a todos los niños y las niñas en condición de discapacidad, ¿sí? Pero la inclusión también habla de todos los procesos de las víctimas del conflicto en Colombia y cómo la escuela debe incluirlos para que logren sus procesos académicos. Entonces yo decía, en mi tesis, decía la inclusión no es inclusión, sino es exclusión. Y para defender mi tesis, tuve que buscar autores, tuve que buscar experiencias, tuve que recoger datos, tuve que hacer entrevistas semiestructuradas para luego poder defender mi idea de tesis. ¿Debo entender? Entonces, hablemos de algo común. Subir el salario mínimo implica que se van a acabar los puestos de trabajo. Esa es una hipótesis, ¿cierto? Subir el salario mínimo implica que se van a acabar los puestos de trabajo. La otra hipótesis es que subir el salario mínimo va a mejorar las condiciones de vida de las personas. Y otra hipótesis, subir el salario mínimo implica que va a mover la economía. Son tres hipótesis sobre el mismo fenómeno que es subir el salario mínimo. ¿Qué opina Ricardo? ¿Cuál de las tres? Ricardo, Para mí sería la tercera, la tercera es subir el salario mínimo. subir el salario mínimo, ¿qué? ¿Cuál sería la consecuencia? La consecuencia sería que hay personas que van a perder el empleo. No, esa era la primera. Volvamos, la primera. Subir el salario mínimo va a reducir los puestos de trabajo. Esa es la primera. La segunda, subir el salario mínimo va a subir la inflación. Y la tercera, subir el salario mínimo mejora las condiciones de vida de las personas. Eh, Tú dices, las tres son coherentes. ujú. Las tres son coherentes. ¿Qué Entonces, tendríamos que hacer, Ricardo, perdóname, qué tendríamos que hacer para validar una de las tres hipótesis planteadas? me quedaría con la primera. Bueno, pero esa es tu opinión. ¿Qué tendríamos que hacer para validar alguna de las tres? Para validar una de las tres tendríamos que hacer estudios de mercado, Ujú. encuestas, análisis, buscar otros entes que nos apoyen con el DANE y sacar estadística. Exacto. Entonces tendríamos que reforzar nuestra idea explicativa, nuestra hipótesis con datos, con fundamentos científicos. Y entonces ahí es donde entra el método científico, que me permite validar o no una idea explicativa sobre algo. Entonces tendrá que pasar algún tiempo para que se puedan hacer las mediciones necesarias y ver si realmente la gente perdió su trabajo o si la gente, si se subió el índice de vida o si la gente mejoró sus condiciones de vida. Entonces, el método científico me permite pasar de la mera opinión, ¿sí? De lo que yo creo, a eh, pasar al argumento científico. ¿Me hago entender? Entonces, no porque yo no haya visto que un ave pone huevos, quiere decir que las aves no pongan huevos. ¿Sí?
No porque yo no haya visto que mi compañero está en su lugar de trabajo, quiere decir que no haya venido a trabajar. Es decir, todo el conocimiento debe ser comprobado y verificado, si no, simplemente se queda en una opinión. Entonces, hacer ciencia es complejo en la medida en que requiere trabajo, requiere que yo sustente desde otros autores que han hecho cosas, requiere que yo revise experiencias, requiere que yo valide este nuevo conocimiento que estoy proponiendo, ¿sí? Entonces eso para la gente a veces es aburrido y prefiere seguir con las opiniones que dan, por ejemplo, los influencers o, o los opinadores, ¿sí? Es más sencillo, es más sencillo que hacer verificación, comprobación de un saber. ¿Hasta ahí vamos bien? Lidam, ¿cómo vas? Bien, listo. Bien, sí, gracias. Bueno, vamos a continuar en nuestra presentación. Acá, razonamiento hipotético deductivo. Lida, ¿me ayudas por favor con la lectura? Razonamiento hipotético deductivo. En este sentido, el razonamiento hipotético deductivo se divide, como se puede intuir por su nombre, en dos componentes, las hipótesis y las deducciones. La parte hipotética del razonamiento constituye la primera fase y consiste en analizar casos específicos para llegar a unas conclusiones potencialmente universales que nos servirán como hipótesis. Listo. Entonces tiene que ver con lo que les venía explicando. El ejemplo, por favor, Lida. Ejemplo, es decir, después de ver que muchas aves ponen huevos, sucesión de casos particulares, llego a la hipótesis, una conclusión que puede ser universal, de que todas las aves ponen huevos. Pero para que el razonamiento sea científico, debe entrar una segunda parte de razonamiento, la deducción. Después de llegar a la hipótesis, utilizo esta como premisa universal para ver si a partir de ahora todos los casos específicos que veamos cumplen la hipótesis. Solo entonces, cuando la premisa hipotética se cumpla siempre, puedo deducir que nuestra conclusión es universal. Listo. Entonces nos ponen, por ejemplo, los huevos. Todas las aves ponen huevos. Entonces yo tengo una hipótesis frente a eso, la puedo validar con confirmar a través de la ciencia, la valido a través de la ciencia, ¿sí? Y puedo hacer una conclusión universal, no una verdad. Eso llévenlo siempre a una verdad, una conclusión universal, ¿sí? Que me la valida la ciencia. Listo. ¿Acá hay alguna pregunta frente a este razonamiento hipotético deductivo? Bueno, esto es acartonado y esto es fuerte, pero ya vamos a ver unos ejemplos para que nos movamos un poquito. Sigue, porfa, Lida. Es decir, después de llegar a la conclusión hipotética de que todas las aves ponen huevos, tengo que analizar todas y cada una de las especies para deducir que, en efecto, mi premisa universal se aplica a todos los casos. Tendría que verificar que todas las aves ponen huevos. Hasta ahí llegamos. ¿Listo? Tendría que hacer ese ejercicio científico de verificar que todas las aves ponen huevos. Puede que esa verdad se rompa, puede que se rompa esa verdad, como esa verdad, esa versión que se tenía sobre la tierra plana. Entonces, ¿qué se tuvo que hacer para romper esa idea de que la tierra era plana? Pues viajar por el mundo y conocer el mundo, ¿cierto? Y eso no lo tengo que hacer yo, lo hacen muchas personas y recogen datos y se comunican en una comunidad científica. Se recogen datos frente a él. Es decir, yo no tengo que ir a Marte, yo como ciudadana común no tengo que ir a Marte para decir existe Marte. Hay quienes se dedican a ello y me pueden dar esa información también.
y me pueden mostrar las evidencias de que eso ocurre o no. ¿Hasta ahí vamos? ¿Bien? Bueno, voy a dejar de compartir. Muchas gracias por los puñitos. Quiere decir que vamos bien. Voy a compartir en pantalla. Ay, perdón, un segundito, creo que no lo estoy haciendo. Pantalla, ventana, este. Me dicen por favor si ya se ve. Sí, ya. Aunque un poco pequeño. Ahora sí. Un poquito más grande. Bueno, les propongo estos 5 ejercicios de razonamiento lógico. ¿Sí? Son las 9:21. Yo creo que vamos a tomarnos 15 minuticos para revisarlos. eh, a ver si llegamos. Son ejercicios sencillos. A ver si ¿Puedes llegamos enviar al chat, si es tan amable? a WhatsApp. Al WhatsApp, sí. Ya, O al chat permíteme. de acá de la reunión, pero imagino que es más fácil en WhatsApp. Lo que pasa es que no todos tienen el El chat. habilitado el chat. Ya lo comparto. Gracias. Bueno.
¿Cómo vamos? Cuéntenme. ¿Ya terminamos? Enredado, profe. Enredado. Sí, yo voy a decir lo mismo. Bueno, 5 minuticos más, ¿sí? Y lo resolvemos, tranquilos.
Bueno, ¿estamos aquí? ¿Me escuchan? Porfa, me contestan, ¿me escuchan? Sí, Sandra, perfecto. Sí, de mi parte, profe. Listo, perfecto. Bueno, ¿cómo les fue con esos ejemplos o esos ejercicios de razonamiento lógico? Ni con lo inductivo ni con lo deductivo. Muy complicado. No es de aplicar un poco de lógica, sino que uno de pronto no está muy acostumbrado a hacer ese tipo de ejercicios. Bueno, listo, perfecto. Esa es la idea, sacarlos de su rutina, de su normalidad y ponerlos en función de pensar otras cosas. Vámonos con el primer caso. Me imagino que ustedes como yo, o es una manera de hacerlo, es graficar. ¿Ustedes grafican? ¿Colocan, usan lápiz, papel? Sí. Listo. Sí. Bueno, em, quién quiere lanzarse? Paola, dale. Buenos días. Hola, buenos días, Paola. Pues yo el primero lo tomé así, pero yo no sé si lo tomaría bien. Yo lo Dale. que hice fue tomar todos los días de la semana y tomé los días en que tanto Elías como Andrea dicen mentiras y cuáles dicen Ajá. la verdad. Y el único día que coinciden en decir la verdad es el sábado. Entonces, como ellos dicen que mañana es un día en el que yo miento, pues no me baso en el día en que miento, sino en el día que van a decir la verdad. O sea, el sábado. No sé si lo tomaría bien. Pues digamos que yo hice el mismo ejercicio en ese sentido, pero la pregunta no era en qué día dicen la verdad. Entonces, tienes razón en que en ese día dicen la verdad, pero no era lo que me estaban preguntando. Sandra. Yo también lo grafiqué igual que la compañerita y Ajá. puse que el martes, porque el martes Elías dice que mañana él miente y está diciendo la verdad porque mañana él miente. Y el martes Andrea dice mentiras y dice que mañana dirá, que mañana mentirá, como está diciendo mentiras, el miércoles ella va a decir la verdad. ¿Y entonces qué día es? El martes. ¿Es Tú martes? dices, Es miércoles, porque la pregunta es qué día será mañana, ¿no? Ah, exactamente. Yo hice Elisa lo mismo siempre que me Sandra, pero corrige. la respuesta. Sandra hizo todo el análisis perfecto, pero en la pregunta, tan igual que Paola, todo el análisis muy bien, pero ¿cuál era la pregunta? ¿Mañana qué día será? Mañana. Entonces, Paola y Sandra, perfecto hasta un punto. Lida, ¿tú lograste llegar a qué era el Miércoles. miércoles? ¿Alguno más llegó al miércoles? Benjamín, ¿a dónde llegó? No, yo también lo estuve graficando y pues puse los días que Elías miente y dice la verdad. Y de Ajá. los días que Andrea miente y dice la verdad. Pero en realidad no me cuadra ningún día. No sé. Estoy viendo porque es que Elías miente miércoles, jueves y viernes. Y Sí, Andrea miente domingo, lunes y martes. sí. Entonces me puse día por día, pero no me cuadra. Porque es que los días son totalmente diferentes que miente de Elías y de Andrea. Entonces no. Bueno, le voy a dar la palabra a Lida para que lo explique, que lo tiene clarísimo. Sandra está levantando la mano, perdón. Ya no. Lida. No, sí era, no, pero sí Lida quiere, pero era lo que expliqué ahorita, que como dice que mañana es un día que yo miento, esa es la afirmación, mañana es un día que yo miento, entonces si el día en que Elías dice mañana es un día que él miente y el martes él está diciendo la verdad, significa que en efecto el miércoles él va a mentir. Y Andrea sí dice el martes, que es un día que ella normalmente, que mañana mentirá, significa que está diciendo mentiras, o sea que el miércoles ella va a decir la verdad. Entonces lo que me había quedado mal era a mí, era que no, o sea, hice el análisis, pero no leí bien la pregunta. ¿Qué Perfecto. día, de qué día de la semana será mañana? Pues será miércoles.
Sí, Listo. correcto. Digamos que es el mismo análisis que hizo Sandrita, lo hice, o sea, verificar qué días de la semana efectivamente no coinciden ningún día en que ellos mienten. Pero entonces era buscar cómo la afirmación encajaba en lo que estuvieran diciendo ambos y se cumpliera pues esa afirmación, que es lo que dice Sandrita. Entonces Elías dijo el martes, mañana es un día en el que yo miento, le está diciendo la verdad los martes, por lo tanto el miércoles es un día en que él va a mentir. Y si ponemos esa misma afirmación en Andrea, que sería el martes, mañana es un día en que yo miento y ella está mintiendo, pues ese es el día en que coinciden en que ellos, al decir esa afirmación, al día siguiente se va a cumplir o no. Y por eso pues depende, la pregunta dice, ¿qué día será mañana? Pues entonces la respuesta sería el miércoles, porque estamos parados en el martes, donde ellos están diciendo esta afirmación cada uno, pues en su posición de decir la mentira o la verdad. Perfecto, Lida. Esto me da pie para hablar para hablar de las pruebas. Entonces, fíjense que, digamos que todos tuvimos la misma información, todos tenemos la manera de llegar a la respuesta de forma lógica. Pero ¿en qué falló, por ejemplo, Paola y en qué falló Sandra? En evidenciar qué era lo que les estaban preguntando. Paola llega a una conclusión y es que los dos, ni Elías ni Andrea, mienten el sábado, pero no era lo que me estaban preguntando, ¿cierto? Entonces, ahí digamos que Paola no hubiese alcanzado ese punto en esa pregunta, precisamente porque no leyó o porque no tuvo en cuenta lo que le preguntaron. De igual manera, Sandra, sí, hace todo el análisis completo, pero se equivoca también al responder porque no tiene en cuenta la pregunta, que es el día mañana. Efectivamente, Lida alcanzaría el punto en esa pregunta porque tiene en cuenta qué es lo que le están preguntando y es el día de mañana que no miente, ¿sí? Eso nos pasa por nervios, eso nos pasa por tensión, eso nos pasa por cansancio, nos pasa. Pero es lo que estamos, en lo que nos estamos preparando para esa competencia de lectura en la prueba. ¿Listo? Bueno, vamos con la segunda. Edwin, ¿estás ahí? Edwin, creo que no. Jonathan, Jonathan. Dale, Jonathan. Lee la segunda, porfa. Bueno, Irma habla más bajo que Irene y Andrea habla más alto que Irene. La pregunta es, ¿Irma habla más alto o más bajo que Andrea? Listo. Tienes problemas como con el micrófono. ¿A qué conclusión llegaste? ¿Cuál es la respuesta? Que Irma habla más bajo que Andrea. A ver, sí, listo. ¿Quién quiere explicar esa respuesta? ¿Jonathan está en lo correcto? Está en lo correcto. Está en lo correcto. Diana, Sí, porque igual graficamos y entonces como Irma es la que más bajito, o sea, hace una escala, entonces como que Irma habla más bajo que todas, ¿sí? Y Andrea sería la que habla más alto que todas las tres. ujú, Entonces se hace como esa escala y entonces por eso quedó que Irma habla más bajo que Andrea, hacer como ese orden. Ujú. listo, perfecto. Bueno, Diana, ya que tienes el micrófono abierto, vámonos con la 3. Sabemos que de 4 corredores de la maratón, C llegó después de B y el corredor D llegó en medio de los corredores A y C. ¿Cuál fue el orden correcto en el que llegaron los corredores a la meta? A ver, Diana, ¿quieres resolverlo? Sí, bueno, esto me tomó un poquito de trabajo, pero igual lo grafiqué, me indicó así. Mm, B, primero llegó B, luego A, luego D y finalmente C. Tratar de hacer como el ordencito. Yo no sé si lo tengo bien. Bueno, ¿qué dice Jonathan?
Según Diana, ¿quién llega primero? B llega primero. B llega primero. Después de B, ¿quién llega? Según el orden del enunciado, para mí es A. O sea, yo estoy de acuerdo ¿Y qué es lo que me con los preguntan? dos. ¿Cuál es la El orden pregunta? correcto. El El orden orden correcto. correcto. Entonces tú dices que el orden, ¿cuál es? También es B, A, D, C. ¿A? ¿Estás seguro? Es que tengo ahí la duda porque en el orden del enunciado Ujú. se dice que efectivamente eh, después, bueno, B llegó primero, pero el corredor D llegó entre los corredores A y C. Entonces, para mí ese orden del segundo al tercero sería A, que está en el enunciado primero, en el intermedio está la D, que sería el tercero, y último C. Bueno, bueno, ahí no. Diana, defiende Para tu idea, mí, por favor. ¿A quién eh, estaba hablando? Pero Perdón. ya, Cindy, no, Cindy, yo, dale. perdón. para mí el orden Ok. es B, C, D y A, porque A dicen ver. B llegó después de C Ujú. y dicen D está en medio de los corredores A y C, pero no nos están diciendo el orden de los corredores A y C. Y como me están diciendo que B llegó después de C, para mí la lógica es que siga D porque está en medio y de último sea A. Por ahí va la cosa, sí. ¿Quién estaba hablando Pero antes de Cindy? dice que C llegó después de B. Sí. O sea que el primero que llegó fue B. Profe, perdón, para mí B, C, D y A. ¿Cómo? Para mí el orden sería B, C, D y A. B, C, D y A. Listo. Todos vamos llegando como a la misma conclusión. Estaba hablando Cindy, había otra persona hablando. ¿Quién era? Yo, Ángelo. Angelo. Tú dices que es primero que llega A y luego D. Tú dices que el último en llegar No, es D. no. Primero B, yo tengo B, primero B, segundo A, tercero D y cuarto C. Pero sí, ya acabé de encontrar el error, porque sí, efectivamente es maratons después del B llegó C, sino que yo lo tomé es como en el orden del corredor D, que había llegado en mitad de A y C. Por eso tomé fue A. Ahí ¿Cuál fue donde sería me la, confundí. ¿Cuál sería la clave? ¿Cuál sería la palabra clave del ejercicio? Eh, Acá sería, pues bueno, básicamente el ejercicio es que efectivamente es darle fuerza al bueno, al primer conector, por decirlo así. C llegó después de B. O sea, el orden inicial sería B y C. Exacto, después. Exacto. Esa Ahí me sería la confundí. palabra. Exacto. Sería la palabra clave. ¿Listo? Bueno, entonces el orden correcto sabemos que es B, C, D y A. Lo podemos graficar, pero también es de lectura utilizando las palabras y pudiendo o identificando las palabras claves. Listo, vámonos con el cuarto. ¿Quién lo quiere leer? No tantos. Sandra. 6 amigos deciden ir de vacaciones a la misma playa y deciden viajar en pareja. Cada pareja utiliza diferentes medios de transporte. Sabemos que Axel no utiliza el coche ya que viaja con Lucía que no va en avión. Andrea viaja en avión. Si Marlene no ha acompañado
no va acompañando a Darío ni hace uso del avión, ¿podría decirnos qué medio de transporte utilizó Tomás para llegar a la playa? Yo Bueno, puse, ah, dale. yo puse que coche, señalando pues que Andrea viajaba con Darío y ambos viajaban en avión. Y Axel y Ujú. Luciano viajaron en coche, entonces Marlene y Tomás creo que viajaron en coche. Creo. Va muy bien. Sí, sí, sí. ¿Quién más tiene alguno diferente? Yo digo, profe, que él va viajando en avión. ¿En avión? ¿Por qué? O sea, la premisa nos dice que son 6 amigos. Ujú. Y luego dice, viajan en pareja. Sí. Luego nos dice que una pareja, eh, novia, ¿qué? Que Axel y Lucía, digamos, entiendo yo, van ellos dos. Y Axel y Marlene, Lucía. Ujú. y Marlene viaja con Darío. Entonces nos quedaría, No, acompañado. Pues Marlene va a acompañar. ok. Bueno, En- entonces, identifiquemos las parejas, ¿les parece? sí, Sí. primero que, sí, exacto. Primero hay que identificar las parejas. Entonces, la primera pareja que podríamos identificar es Andrea y ¿y quién? Tomás. ¿Andrea va con quién? Con Tomás. ¿Con Tomás? Darío. Andrea Con va con Darío. Darío. Con Darío, Está sí. Darío. Andrea va con Darío. Los puse en amarillito. Vamos a No. cambiar el color. Andrea viaja en avión y Vamos a identificar la siguiente pareja. Marlene. Marlene. ¿Va con quién? Ah, bueno, sabemos que Axel y Lucía van Tomás. juntos. Axel y Lucía. Axel. ¿Y dónde está Lucía? Por acá. Van juntos. Por lo que la siguiente pareja sería Marlene y Tomás. Marlene y Tomás. Entonces aquí está Tomás. ¿Y Marlene dónde está? No la encuentro. Acá. Entonces vamos a leer las condiciones. Axel y Lucía no van en avión ni tampoco van en coche. ¿Cierto? ¿Qué otro medio de transporte nos queda? la bicicleta. Coche. Bus. En bus. Bueno, listo. Otro, Entonces como sabemos cualquiera. Axel y Lucía no van en avión. Pero sabemos que Andrea y Darío van en avión. Andrea y Darío van en avión. Mientras que Marlene, al no ir en avión ni con Darío, debe ir con Tomás. ¿En qué? El coche. En coche. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Tomás usó como medio de transporte el coche. El coche. Muy complicado Al principio. al principio. ¿Qué es que tendríamos que usar? Graficar, ubicar espacialmente en nuestra cabeza. ¿Sí? Son estrategias. Nos pasan hoja y papel, entonces graficarlo es muy importante e ir separando. ¿Qué hicimos o qué haría yo y qué sé que hicieron los otros? Primero ubicar las parejas y ahí ya nos queda más clara la idea. Bueno, vámonos con el último. Lida, ¿puedes ayudarme, porfa, con la lectura? Sí, dice, 6 amigos están alrededor de una caja de cerveza. Javier no está sentado al lado de Octavio ni de Omar. César no está al lado de Rubén ni de Omar. Octavio no está al lado de Rubén ni de César. Max está junto a Octavio, a su derecha. ¿Quién está sentado a la derecha de César? Bueno, ¿tú lo lograste?
Pues yo los organicé, pero no sé. A ver, dale. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Quién está sentado a la derecha de César? Max. Bueno, ¿quién dice otra opción? Javier. A mí me dio Ja- Javier. Javier, ¿podrían explicarlo? A ver, Yo ¿quién dijo Javier? empecé, yo Dale. empecé por como la premisa que era más segura de que Max estaba junto a Octavio. O sea, pues primero hice la gráfica de los círculos alrededor de la mesa. Entonces Ujú, puse primero pues que Max estaba al lado de Octavio y dice Max está junto a Octavio a su derecha, entonces puse a Octavio y a Max a su derecha. ujú, Después seguí con la siguiente que decía Octavio no está al lado de Rubén ni de César, entonces ya solo había dos opciones para poner a Rubén y a César. Entonces ujú, puse en esas dos sillas a los dos, pues esperando a otra premisa que me sirviera para descartar. Y así fui hacia atrás. Bueno, ujú. después dice César no está al lado de Rubén ni de Omar, entonces acomodé a César al lado de Max, pues, que era la única opción que quedaba. Y después decía Javier no está sentado al lado de Octavio ni de Omar, entonces solo quedaba pues que se sentara al lado. Pues que con la gráfica se ve mejor, pero así lo fue así. Bueno, ¿quién está hablando, perdón? Sandra. Sandra, estás en lo correcto. Estás en lo correcto. ¿Quiere decir que tú tienes pensamiento lógico? Sí, pero también quiere decir que sabes leer. Miren que este es un ejercicio de lectura. Entonces, de saber colocar quién está a la derecha, quién no está al lado de quién sí se hizo justo al lado de quién, ¿m? Y organizarlo de forma lógica y saber qué es lo que me preguntan. Entonces, recuerden aquí, para cerrar esta primera sesión, que la prueba a la que ustedes se enfrentan es una prueba de lectura, ¿sí? Que usa casuística, ¿sí? No les van a preguntar cosas de la NASA. Hay que saber es leer y entender qué es lo que me están preguntando. ¿Listo? ¿Cómo se sintieron con estos ejercicios? ¿Incómodos? ¿Que hay cosas por mejorar? Sí, correcto. Sí, a mí me pasa normalmente con estos ejercicios que al principio me tensionan. Me corresponde Mm. calmarme y empezar a leerlos y releerlos. Y pues sí, muy práctico el tema de poder graficarlos. Me corresponde trabajar mucho en ese tema de graficar sobre todo. Bueno, perfecto. Bueno, como es debido, nos vamos a la pausita. Regresamos a las 10:30. Entramos por el enlace de la sesión 4. ¿Listo? Hasta aquí quedó grabadita esta sesión para los que la necesiten posteriormente. Bueno, entonces nos encontramos en media horita. Muchas gracias. Ok, gracias.